Hoy les compartiré un secreto que solo Jesús puede revelarme, un secreto sobre Satanás y sus malvados planes para nuestros hijos. No creerán lo que les voy a decir, pero les aseguro que si escuchan hasta el final, entenderán por qué no podemos quedarnos de brazos cruzados. Esto cambiará tu perspectiva del mundo y te acercará más a Jesús que nunca. Conocerás lo que vi en el estado de muerte, lo que Jesús me mostró y las escenas verdaderamente horrorosas de un plan encubierto de Satanás para evitar que los niños sean arrebatados. Esta es una verdadera advertencia, y no puedo contenerla. Necesito que actúes conmigo ahora mismo. Si estás listo para afrontar esta verdad, comenta, te escucho, amén y ora por los niños para que pueda empezar a contar esta historia. Si tienes dudas, escribe el número 1, por supuesto, está bien. Lo respeto. Pero recuerda, esta es una advertencia del mismo Jesús. No la ignores. Soy Victoria, tengo 42 años. Sinceramente, cada día transcurre de forma agotadora y monótona. Todo se repite. Mi trabajo es ser madre, esposa y cuidadora de mi familia. La verdad es que ya no sé quién soy más allá de esos roles. Mi esposo trabaja todo el día y apenas tiene tiempo para la familia. En cuanto a mis hijos, están creciendo, cambiando día a día, y no puedo seguirles el ritmo. A veces siento que estoy al margen de sus vidas, incapaz de conectar con estos niños en crecimiento. Tienen sus propias relaciones, sus propios problemas que no entiendo. En días como ese, simplemente sigo adelante, sin sentir nada en absoluto. Sé que Dios siempre está ahí, lo sé, pero estoy demasiado ocupada con mi vida como para detenerme a pensar en lo que realmente importa. Me siento perdida, como si me faltara algo en la vida, pero no logro identificar qué es. Y entonces todo pasó. Una mañana, como cualquier otro día, me desperté, pero no tenía ni idea de que sería el último día que despertaría como siempre. Estaba preparando el desayuno para la familia cuando empecé a sentirme un poco mareada, pensando que era un simple mareo. Pero la cosa fue a peor. Mi corazón latía a 1000, como si alguien me apretara el pecho, dificultándome la respiración. Intenté levantarme, pero sentía las piernas como si me pesaran piedras, dejándome completamente inerte. No entendía qué estaba pasando, un dolor que me desgarraba, tan intenso que no podía gritar, solo jadeaba en busca de aire. Todo a mi alrededor parecía convertirse en un caos. El sonido se volvió débil. Oí a mi hijo llamarme, pero parecía provenir de un lugar muy lejano. Lo único vívidamente presente en ese momento era el dolor insoportable que ya no podía soportar. De repente, todo quedó en silencio. El dolor desapareció rápidamente. No había nada más que una tranquilidad, una paz casi increíble. Sentí como si acabara de escapar de una pesadilla. Pero justo después, me di cuenta de algo extraño, seguía despierto, pero mi cuerpo ya no sentía nada. Nunca pensé que experimentaría esta sensación. Un segundo, sufría un dolor insoportable, pero al siguiente, sentía que flotaba fuera de mi cuerpo. Miré hacia abajo, y lo primero que me impactó fue verme tirado en el suelo, inmóvil. Había médicos, había gente alrededor, pero parecían incapaces de verme. Todos se apresuraban, pero yo permanecía allí sin entender por qué podía verlo todo, pero ya no me sentía. Mi primera sensación fue de sorpresa. Me quedé allí, sin poder creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía verme así? Una sensación de confusión me invadió. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar, y solo podía observar todo desde una extraña distancia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y entonces, después de un tiempo, una extraña sensación se apoderó de mi mente. Por primera vez en todos esos años, sentí paz. Sí, paz. Aunque el caos me rodeaba, y aunque me encontraba en una situación inexplicable, sentí una sensación de tranquilidad, como si toda la preocupación, todo el dolor, me hubieran abandonado. Es una sensación muy difícil de describir, pero realmente existe.
Está presente como una capa protectora, aliviando mi miedo. Pero esta misma sensación de paz también me confunde más, porque no entiendo por qué me siento así en este momento. Cuando uno se enfrenta a la muerte, piensa que solo habrá miedo. Pero me siento aliviado. ¿Ya estoy muerto? ¿Y si lo estoy, a dónde iré? Esas preguntas seguían dando vueltas en mi mente hasta que me di cuenta de que empezaba a moverme. Solo sentía una suave fuerza que me empujaba. Sin un cuerpo para caminar, seguía avanzando. Todo a mi alrededor se oscurecía gradualmente, como si me deslizara por un túnel infinito lleno por todos lados de una oscuridad misteriosa, pero nada aterradora. A lo lejos, irradiaba una luz cálida, no cegadora, sino suave, como un par de brazos que me abrazaban a lo lejos. Podía oír música distante, no la típica música terrenal, sino sonidos puros y cristalinos, como agua de manantial de montaña rebosante de paz. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que escuché una melodía tan hermosa. Ese sonido me conmovió profundamente, aliviando todas las heridas que ni siquiera sabía que cargaba. Al acercarme al final del túnel, la escena que se desplegó ante mis ojos me dejó sin aliento. Vi un prado infinito, repleto de flores que brillaban bajo la dorada luz del sol. Esas flores no solo eran hermosas, sino que parecían vivas, como si susurraran cánticos de gracia. Un camino dorado relucía, atravesando los campos, vasto e inmaculado, como si nunca se hubiera dejado huella alguna en él. Y no estoy solo. Hay siluetas esperándome al final del camino. Al principio no las reconocí, pero al acercarme vi rostros familiares. Eran mi abuela, quien falleció cuando yo era pequeño, y aquellos a quienes amaba que se habían ido antes. Sus rostros estaban radiantes, sus ojos llenos de amor, sin palabras de reproche, solo pura alegría por el reencuentro. Hay personas que no reconozco, pero parece que me conocen desde hace mucho tiempo. Algunas llevan largos vestidos blancos, con rostros radiantes, majestuosos, pero llenos de compasión. Pienso que deben ser ángeles. No hablan, pero comprendo que me están dando la bienvenida. Entonces, apareció la luz. No era solo un rayo de luz, era un ser, una presencia tan poderosa que caí de rodillas al instante, aunque ya no tenía un cuerpo físico como antes. De ese ser emanaba una suave calidez, un amor infinito y un poder absoluto que me hacía querer correr hacia él y temblar. Me siento completamente vacío ante esa luz. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada pequeña cosa que siempre he mantenido oculta se presenta con claridad, como una película en avance rápido ante mí, obligándome a confrontarlo todo. Pero justo cuando me ahogaba en esos recuerdos, incluyendo esos sentimientos de vergüenza, esa luz derramó una poderosa ola de amor en mí. No hubo condenación, solo perdón. Sabía que no lo merecía, pero sentía que me amaban. No soy perfecta, pero en este lugar me abrazaron. En ese momento, rompí a llorar. Si hubieras estado allí, habrías comprendido que no eran lágrimas de tristeza, sino las lágrimas de un niño que finalmente encontró el camino a casa después de tantos años perdido. Quiero preguntarte, si estuvieras frente a esa luz, ¿cómo la enfrentarías? ¿Estás listo? Si es así, escribe amén o sí, Jesús, y te contaré qué sucederá después. Cuando ese suave rayo de luz me envolvió, una imagen emergió gradualmente del centro mismo del resplandor. Lo reconocí al instante, sin necesidad de que nadie me lo presentara, porque mi alma parecía gritar, ese es Jesús. Allí estaba, majestuoso pero increíblemente bondadoso. Su rostro estaba lleno de una gracia gentil que nunca había visto en nadie en esta tierra. Jesús vestía una túnica blanca y pura, resplandeciente como si él mismo emitiera esa luz. Su manto estaba impecable, lleno de una pureza indescriptible. Un suave resplandor lo rodeaba, impidiendo que apartara la mirada. Quise acercarme, pero temblaba, consciente de mi absoluta indignidad. Me siento pequeño, imperfecto e impotente. Una profunda reverencia brota de lo más profundo de mi corazón,
mezclándose con el temor sagrado y un inmenso alivio. Me arrodillo, con el rostro pegado al suelo, todo mi ser temblando ante la presencia de ese ser brillante y omnipotente. No me atrevo a levantar la cabeza, solo sollozo por dentro, oh, Señor, no soy digno. Entonces, suavemente, una mano me tocó, sin fuerza, pero llena de poder y ternura. Me levantó como un padre levanta a un niño asustado que ha caído. Esa sensación, cálida, acogedora y llena de vida. No pude evitar llorar, porque su amor era demasiado grande para resistirlo. Entonces dijo, Victoria, hija mía. Me llamó suavemente por mi nombre, y volví a llorar al oír su voz. Has buscado muchas cosas que no son mías. Has mantenido tu corazón ni caliente ni frío. Has priorizado lo efímero sobre buscarme. Cada palabra suya no me condena, sino que es afilada como una espada, clavándose en mi alma. No puedo negarlo, porque es la verdad. En el fondo, sé que he dedicado demasiado tiempo a preocupaciones pasajeras, en lugar de sumergirme en el amor y el propósito que has tenido para mí desde el principio. Los ojos de Jesús brillaban con una tristeza indescriptible. No estaba enojado, sino desconsolado. La humanidad me ha olvidado, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un suspiro frío. Mi gente está ocupada con asuntos mundanos, pero su corazón está lejos de mí. Muchos me llaman con los labios, pero su corazón está tan lejos de mí. Siento una profunda tristeza en su corazón, un dolor que jamás esperé que soportara. Jesús no solo es el Todopoderoso sentado en el trono glorioso, sino también quien sufre por amor a los perdidos. Me miró profundamente a los ojos, y supe que cada palabra que iba a pronunciar cambiaría mi vida para siempre. Cosas que no son para juzgar, sino para advertir. Serás portador de noticias. Contarás lo que has visto y oído, no porque seas digno, sino por mi misericordia. En cuanto Jesús terminó de hablar, antes de que pudiera respirar, de repente toda la escena a mi alrededor cambió. Sentí como si una fuerza invisible me levantara el alma, llevándola a una velocidad vertiginosa. No se trata de caer ni de levantarse, sino de ser transportado a una escena diferente, vibrante e intensa, hasta el punto de sentirme realmente presente en ella. Ante mí apareció la tierra, pero la vi desde una perspectiva diferente, como desde arriba, pero también en medio de la multitud. Un silencio escalofriante lo envolvió todo. De repente, el cielo empezó a cambiar. No solo se amontonaban las nubes oscuras, sino que todo el cielo parecía desgarrarse en extrañas franjas de color, con remolinos de rojo intenso, negro intenso y gris ceniza que se entrelazaban como torbellinos. A lo lejos, resonaban sonidos bajos y apagados, no como truenos habituales, sino como gemidos, el tañido de una campana fúnebre que se alzaba desde algún lugar lejano y remoto. El aire se volvió pesado y sofocante. Presentí que algo estaba a punto de suceder, un acontecimiento aterrador más allá de la imaginación humana. Justo después, el suelo bajo mis pies estalló en un frenesí de pánico. La gente corrió a las calles, gritando y pisoteándose mientras intentaban escapar, pero no tenían ni idea de a dónde corrían. Los vehículos chocaban caóticamente. El chirrido de los frenos y los fuertes choques resonaban sin cesar. Vi los coches aplastados, con la sangre derramándose sobre el pavimento como ominosas manchas rojas. En los supermercados y tiendas, las multitudes irrumpieron, saqueando como fieras. La gente se peleaba por cada migaja de pan, cada botella de agua, con ojos de pánico y abiertamente egoístas. No había ley, ni humanidad, solo la más cruda forma de supervivencia, revelada en cada gesto de locura. Oí llantos, gritos y llamadas desesperadas de auxilio que resonaban por todas partes. Vi a una joven madre llorando, buscando a su hijo perdido entre la multitud que se apiñaba. Un anciano tembló y cayó al suelo, pisoteado por la multitud sin que nadie mirara atrás. Sus ojos estaban llenos de horror y sus manos temblorosas se aferraban con desesperación. El aire estaba cargado de olor a sangre, humo y miedo. El cielo parecía oscurecerse,
y los misteriosos ecos en lo alto recordaban que lo peor estaba por venir. Me quedé allí, en medio de la multitud, y no solo vi, sino que sentí en lo más profundo de mi alma un miedo abrumador, un miedo indescriptible, como una oscuridad viviente que se desliza por todas partes, devorando la última esperanza de la humanidad. Quiero gritar, abrazar a cada persona y decirles que paren, que se arrodillen y clamen a Dios. Pero nadie me escucha. Ya nadie tiene la capacidad de escuchar. Todos están atrapados en su propio pánico, precipitándose hacia una tormenta de desesperación sin salida. Y justo en el momento en que el horror alcanzó su punto máximo, un extraño sonido resonó desde lo alto del cielo. No era el estruendo de una alarma ni la música común del mundo, sino el sonido de un shofar que resonó por los cielos y la tierra. Ese sonido no solo impactó mis oídos, sino que atravesó cada célula, cada fibra de mi carne, como una ola invisible de energía que recorrió mi alma, desvaneciendo toda capa de engaño. Llevaba consigo autoridad, pureza y una llamada irresistible del Todopoderoso. En ese momento, sentí que mi cuerpo se volvía ingrávido. Era como si los fuertes lazos que me ataban a este mundo se hubieran roto, y me elevaban suave pero poderosamente. Con una mezcla de asombro y miedo, giré la cabeza para mirar a mi alrededor. Vi a otros siendo elevados junto a mí. Eran como destellos de luz en el cielo que se oscurecía, sus rostros radiantes, sin rastro de miedo ni dolor, solo una alegría absoluta. Sus ropas no eran de un blanco común, parecían estar tejidas con luz, cada hilo transparente pero brillante irradiaba una pureza apacible. Esa luz no deslumbraba, sino que derretía el corazón de admiración y anhelo por esa pureza absoluta. Cuanto más alto vuelo, más se desborda mi corazón de emociones indescriptibles, un poco de miedo ante la inmensidad de los acontecimientos, un toque de asombro como quien acaba de despertar de un sueño, pero sobre todo, una alegría profunda sin precedentes, al saber que soy parte del plan eterno del Creador. Pero justo cuando por fin empezaba a sentirme a gusto con ese sonido, algo horrible me encogió el corazón al instante. Al bajar la vista, vi a innumerables personas gritando, luchando desesperadamente. Entre la multitud, reconocí algunos rostros familiares. Vi a algunos amigos cercanos, colegas con los que solía reír y hablar a diario, e incluso a algunos parientes de mi familia. Levantaron la vista con los ojos llenos de dolor y miedo. Alguien se acercó a mí, gritando desesperado, «¡No me dejes, Victoria! Yo también creo en Dios. ¿Por qué me dejas?» Ese grito me destrozó el corazón. Quería correr, levantarlos, decirles que aún había esperanza. Pero no, había un muro invisible que separaba a los que eran elevados de los que se quedaban atrás, como una barrera infranqueable. Puedo ver el arrepentimiento tardío claramente escrito en sus rostros, aquellos que una vez escucharon las advertencias pero las tomaron a la ligera, aquellos que iban a la iglesia solo para salvar las apariencias, aquellos que una vez dijeron «creo» con los labios pero cuyos corazones estaban a 1000 millas de Dios. Se acabaron los preparativos de último minuto, se acabaron las excusas, solo un vacío aterrador y un grito de ayuda sin respuesta. Esta visión, como una cuchilla afilada, está profundamente grabada en mi corazón, una lección imborrable. La ascensión no se basa en títulos ni en apariencias, sino en la verdadera condición del corazón. Solo quienes lo aman sinceramente y caminan con él serán bienvenidos a la gloria. No te apresures a irte todavía. Prepárate para escuchar lo siguiente que diré, porque después de mi discurso, el Señor me mostró oficialmente cómo Satanás se manifiesta astutamente para destruir niños. Te invito a dejar una oración o simplemente escribir amén, porque el próximo viaje será una batalla que requiere tu participación. En ese momento, me sentí como si flotara, y de repente caí en un entorno completamente diferente. No era una habitación cerrada ni la cima de una montaña solitaria, sino un espacio vasto como un barrio que se extendía sin fin. Entre las casas sencillas y los altos edificios de apartamentos, hay parques infantiles llenos de risas infantiles, escuelas de colores brillantes y pequeños parques frondosos. Al principio, el paisaje tenía una atmósfera de paz que me tranquilizaba un poco después de lo que acababa de presenciar.
Pero entonces, muy de repente, surgió otra sensación, algo inquietante, que se extendía por cada calle y callejón. El aire se volvió frío de repente, como si una mano invisible me rozara la piel. Cada respiración que inhalaba se sentía pesada y húmeda, como tragar niebla sucia. Una sensación de asco se filtró lentamente por cada fibra de mi ser. No se trata de un mal común, sino de la presencia directa de fuerzas oscuras. Puedo sentirlas, no solo una entidad, sino legiones, multitudes de seres de las sombras. Son almas caídas, impostores, entidades con formas distorsionadas por el pecado. Acechan en las sombras, aferrándose a cada calle, cada casa, cada aula. Susurran mentiras silenciosamente al oído de la gente. Oigo los susurros maliciosos que resuenan en el aire, no necesitas escuchar a Dios. Tu libertad es más importante. No hay juicio alguno. Esas palabras eran como ganchos de hierro, que se clavaban en las almas inocentes de los niños que jugaban allí abajo, en los adolescentes que reían y charlaban con libertad, e incluso en los padres ocupados, completamente inconscientes. Apreté los puños, una oleada de ira mezclada con impotencia me invadió. Esta batalla no es una simple lucha, es una batalla por las futuras generaciones de toda la humanidad. Mientras observaba atentamente, esas sombras se hicieron cada vez más nítidas. Ya no se escondían, sino que, con arrogancia, tendían intrincadas trampas dirigidas directamente a los niños, esas almas inocentes que desconocían la necesidad de defenderse. En ese vasto barrio veo manos negras que se extienden desde los dispositivos tecnológicos, desde los teléfonos brillantes en las manos de los niños, desde las pantallas de las computadoras en las aulas, desde los videojuegos violentos y seductores. Con cada roce, cada mirada, cada juego aparentemente inofensivo, siembran semillas de muerte. Vi a un niño con un teléfono, con los ojos pegados a un vídeo. Una corriente de aire negro salía de la pantalla, envolviéndole la cabeza, susurrando mentiras sobre sí mismo, sobre el valor de la vida. Vi a otro niño sentado frente a una computadora, inmerso en imágenes de pornografía, violencia y obscenidad. Estas imágenes no solo pasaban fugazmente, sino que se grababan profundamente en su mente, distorsionando los conceptos de amor, pureza y dignidad humana. Veo grupos de amigos que creía verdaderos, pero bajo sus sonrisas falsas se esconden palabras dulces e insidiosas, simplemente sígueme la corriente. Todos lo hacen. Si no te dejas llevar, te quedarás fuera. Esas palabras son como pequeñas dagas que hieren la frágil autoestima de los niños. Además, también veo padres y madres demasiado ocupados, demasiado agotados o demasiado indiferentes. Su descuido se convierte en una puerta abierta para que entre la oscuridad. Un niño solitario, abandonado en una habitación oscura, sigue fácilmente la llamada distorsionada del mundo, simplemente por el anhelo de ser amado, de ser reconocido. En ese momento, de repente, me di cuenta de que yo también era una de esas madres. Había sido demasiado indiferente y no sabía cómo proteger a mis hijos, lo que los sumió en sentimientos de soledad y los hizo aislarse gradualmente. Si eres como yo y sientes la importancia de esta batalla para proteger a nuestros hijos, por favor, comenta, ahí está Jesús para declararle al enemigo que lucharé en nombre de Dios para protegerlos. Sabes, me estremecí al ver cada trampa, tan perfectamente dispuesta. Las trampas se manifestaban en la soledad, el miedo al abandono y el intenso anhelo de ser aceptado. El enemigo no solo enseña la maldad, sino que también hace que esas cosas sean más atractivas, dulces y seductoras que cualquier otra cosa. La conciencia de los niños se está endureciendo gradualmente. Ya no distinguen entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Se ríen del sufrimiento ajeno, son indiferentes al pecado y menosprecian lo sagrado. De pie en medio de esa escena, sentí que mi corazón iba a estallar de dolor. Deseaba poder correr hacia cada niño, abrazarlo fuerte y protegerlo de ese brutal ataque. Pero sabía que esto no era una simple guerra. Es una batalla por el alma, una batalla que exige consciencia, una lucha con la verdad y el amor que provienen de él.
En el momento en que mi corazón quería estallar de dolor, una voz poderosa resonó en mi espíritu, no con palabras, sino como un trueno que me atravesó el alma: protégelos. Sin pensarlo, me acerqué corriendo. Vi a un niño pequeño, de unos 8 años, hundiéndose en un charco inmundo. No era lodo, sino las mentiras, los deseos y los miedos que se habían infiltrado en su alma. Corrí hacia él, intentando apartarlo, pero el lodo sucio se le pegaba a las manos y los pies como cadenas invisibles. El niño lloraba y gritaba como si le estuvieran destrozando la mente. Rompí a llorar, gritando desde lo más profundo de mi corazón: «¡Oh, Dios, sálvanos!». Y en ese preciso instante, desde lo alto del cielo, descendió una luz deslumbrante. Aparecieron ángeles con armaduras de fuego, blandiendo espadas brillantes. Un ángel corrió a mi lado, blandiendo una espada de luz para cortar las sucias cadenas que ataban al niño. El niño cayó en mis brazos, temblando, pero la luz había empezado a brillar en sus ojos. Veo el poder de la palabra de Dios estallar como armas vivientes. Cada vez que el ángel alza la voz para citar un versículo de la Biblia, las manchas oscuras que nos rodean explotan, alejándose. Veo cada palabra con claridad, no solo resonando en el aire, sino como flechas de fuego que se clavan directamente en el corazón de la oscuridad. He escrito mi palabra en tu corazón para que no peques contra mí. La verdad te hará libre. No solo vi a los ángeles, sino también una vasta red que conectaba el cielo y la tierra. Estaba hecha de brillantes hilos dorados y tensos, conectados por padres, seres queridos y comunidades eclesiásticas, todos arrodillados en oración. Cada oración, cada grito de fe, se convierte en un escudo que protege a los niños de los crueles ataques. A veces veo a un niño a punto de ser arrastrado a la oscuridad, y es la oración de la madre la que actúa como un salvavidas, salvándolo incluso mientras lucha con dolor. La luz también emana de la enseñanza de la palabra de Dios. Veo las pequeñas Biblias, cada historia sencilla grabada en la mente de los niños, brillando gradualmente como pequeñas lámparas en la densa oscuridad. Esas lámparas resplandecen, iluminando el camino, exponiendo el engaño y guiándolos hacia la vida. Hay niños cuyas frentes están ungidas con aceite, y veo esa marca invisible brillar mientras la oscuridad intenta tocarlos. El enemigo grita, retrocediendo, incapaz de vencer esa marca de poder. En ese momento comprendí que ningún acto de fidelidad, ninguna oración sincera es inútil. Cada lágrima, cada lección sincera, cada hora de oración silenciosa en la oscuridad de la noche, todo queda registrado por Dios y se usa como armas poderosas en la batalla por las generaciones futuras. Mientras los ángeles seguían luchando, la luz brilló como un relámpago en el cielo nocturno. De repente, oí otra voz, esta vez profunda y poderosa, que resonó durante toda la visión, una voz familiar que solo el alma puede reconocer al instante. Es la voz de Jesús. El sonido del agua fluía velozmente, como un trueno retumbando en las cimas de las montañas. Están intentando arruinar a los niños para que no se los puedan llevar. Me sentí como clavado a esa profecía, todo mi cuerpo temblaba, no por miedo, sino por la abrumadora verdad que acababa de revelarse en la visión. El Señor me mostró algo aún más profundo. Vi un enorme reloj de arena, y los últimos granos de arena caían. El tiempo de este mundo se acaba. Veo a Satanás y sus fuerzas, agitados, más ansiosos que nunca, porque saben que se acerca el día en que el Señor vendrá a llevarse a la Iglesia. Pero lo que es aún más aterrador es la siniestra estrategia que están implementando. No solo quieren arrastrar a más gente al infierno, sino también corromper a los niños, la próxima generación, dejándolos hastiados, sin un anhelo puro y sin la fe necesaria para ser dignos de ser llevados arriba en ese día. Los veo poniendo trampas con cosas aparentemente inofensivas como pantallas de teléfono, juegos en línea, películas dañinas y comunidades distorsionadas que dicen ser libres. Difunden la idea de negar al Creador, negar el verdadero género y negar la verdad de la palabra de Dios. Convierten la verdad en una broma y hacen que el mal parezca dulce. Veo también algo aún más desgarrador, que es el descuido de los adultos, padres y madres,
líderes de la Iglesia, que por estar cansados, ocupados o no entienden del todo la importancia de este tiempo, han permitido que los niños sean derribados día a día, hora a hora. Entonces el Señor me mostró claramente, un niño que no recibe instrucción en la palabra de Dios ni está protegido por la oración es un guerrero vulnerable sin armadura en un campo de batalla enfurecido. Cada una de esas almas, cada pequeño guerrero, si fracasa, es una pérdida desgarradora en la preparación para el día de gloria que se acerca. Caí de rodillas en una visión, con lágrimas corriendo por mi rostro, mi corazón pesado por la angustia y el llamado urgente de que padres como nosotros debemos despertar, debemos actuar, debemos luchar ahora mismo. Y entonces Jesús me permitió presenciar una nueva visión. Me guió a través de un espacio oscuro y sofocante, el hedor a pecado y muerte impregnaba el aire, como si una densa niebla negra se adhiriera a cada célula de mi cuerpo. Siento que el frío no proviene de la temperatura, sino de una decadencia espiritual, un espacio donde todo lo malo se disfraza astutamente. Por un sendero estrecho y sinuoso llegué a la orilla de un lago burbujeante, pero no era un lago cualquiera. Parecía un pozo sin fondo, hirviendo con corrientes de un líquido ardiente, negro y siniestro. Los gritos, los alaridos desesperados resonaban desde el fondo del lago. Cada ola de agua parecía llevarse las almas, atormentadas en su eterno sufrimiento. Los rostros borrosos y agrietados me impedían reconocer quiénes eran, pero podía sentir la intensa desesperación y la ineludible realidad. Entiendo que este lago es la destrucción permanente de las almas engañadas, de aquellos que no pueden ver la verdadera naturaleza del engaño que han elegido. Frente a mí, aparecieron gradualmente una serie de grandes y relucientes plataformas de salto, como invitando a todos a subirse. Estas plataformas de salto no se parecían en nada a lo que imaginé como peligroso. Estaban elaboradamente decoradas con luces brillantes y música alegre que sonaba desde todas partes. Los demonios disfrazados a mi alrededor sonreían, agitando las manos con aire invitador. Parecían amigos amistosos, siempre animando a todos a saltar y avanzar. Pero entiendo que estos juegos de saltos son en realidad las intrincadas trampas tendidas por el enemigo, camufladas bajo una superficie brillante y atractiva. Todo esto se presenta como caminos fáciles y atractivos, llenos de promesas de felicidad. Presencié escenas que jamás olvidaré. Todo parecía hermoso y alegre, pero en su interior se escondía un sofisticado engaño que cautivaba a la gente sin que se dieran cuenta de que se adentraban en un abismo de destrucción. Lo más desgarrador es ver a esas personas, incluyendo niños, saltando con entusiasmo de los trampolines. Los veo reír y bromear alegremente, como si encontraran alegría y libertad. Algunos saltan sin dudarlo, mientras que otros dudan, pero finalmente suben por una atracción irresistible. Quiero gritar. Quiero advertirles, pero parece que hay un muro invisible que me separa de ellos. Solo puedo quedarme parado, con dolor, viéndolos hundirse en el sufrimiento eterno sin comprender la verdad. Es una ceguera total causada por el engaño. Estas personas creen buscar la felicidad, pero en realidad se encaminan hacia el sufrimiento eterno. Creen buscar la libertad, pero han caído en la esclavitud del pecado. Mi sensación de impotencia se acentuó aún más al ver a los niños saltar también, sin saber que nunca volverían. El dolor en mi corazón, al ver a la futura generación, a estos niños inocentes, tan atrapados en este ciclo de engaño, es indescriptible. En ese momento resonó la voz del Señor, potente y fuerte. ¿Dónde está mi vigilante? Esta pregunta me impactó como un rayo. Dios me ha mostrado que cada vez surgen más trampolines. Los caminos que conducen a esta destrucción se construyen continuamente, y cada vez más personas son engañadas, entrando en ellos sin saberlo. La responsabilidad de quienes conocen la verdad es advertir a los demás. No vivimos solo para nosotros mismos, sino que debemos proteger a las almas que nos rodean. Nuestro silencio es cómplice de este engaño. Debemos alzar la voz. Debemos guiar a quienes están perdidos. De lo contrario, se hundirán para siempre en el abismo de la destrucción, para nunca regresar. En un momento de inspiración,
Me encontraba en un vasto espacio donde la luz y la oscuridad luchaban ferozmente. A lo lejos, una enorme puerta de oro puro se cerraba lentamente. Tras la puerta había una luz brillante, de una belleza abrumadora, llena de vida y paz. Pero frente a mí, una oscuridad arremolinada, como una ola furiosa llena de gritos, caos y desesperación. Puedo sentir claramente cada latido palpitante en mi pecho, como si el cielo y el infierno tocaran mi alma simultáneamente. De repente, resonó una trompeta. No era una trompeta cualquiera, era un sonido que atravesó todo el ruido, todas las cárceles del alma y todas las falsas fachadas. La trompeta reverberó por todo el espacio como un estruendo atronador, como la llamada final del cielo. Veo a cada persona, a cada alma, con reacciones muy distintas. Algunos se estremecen, sus ojos reflejan pánico mientras miran hacia arriba y buscan. Otros se tapan los oídos, hacen muecas, huyen como si intentaran escapar de la luz. Algunos incluso ríen burlonamente, sacudiendo la cabeza y dándose la vuelta, a pesar del sonido del cuerno que resuena sin cesar, suplicando como las lágrimas del cielo. Veo que la puerta de la gracia aún no está del todo cerrada. Queda una pequeña abertura, como el último y frágil rayo de esperanza. Quienes acaban de despertar corren hacia la luz, pero el camino es accidentado, lleno de obstáculos. Hay manos oscuras e invisibles que intentan apartarlos. Hay cadenas invisibles que les atan las manos y los pies, pesadas por su propia pereza, hábitos y pecados que no me habían liberado, pero vi ángeles con vestiduras blancas y rostros compasivos junto a la puerta. Entre ellos, el más destacado era Jesús, con los brazos abiertos y una mirada de amor indescriptible. Esperaba, seguía esperando. De repente, la visión enfatiza otra escena, los niños. Los veo, con los ojos brillantes y lúcidos, oigo el sonido de la bocina e intento correr hacia la luz. Pero, por desgracia, hay adultos, incluso sus propios padres, que los retienen, gritan y los detienen. Algunos son engañados por el enemigo, que les pinta un cuadro de juegos y placeres para que se extravíen. En medio del dolor insoportable, oí la voz de Dios resonando como un grito desde lo más profundo del cielo: lucha por ellos. No permitas que te los arrebaten. Tráelos a mí mientras la puerta aún está abierta. Siento cada una de esas palabras penetrar profundamente en mi corazón, haciendo que mis lágrimas fluyan sin cesar. Amigos, si me escuchan, por favor digan amén. O comenten Jesús está aquí, para que podamos aferrarnos juntos a este último llamado. De acuerdo. Presencié el desenlace. Quienes no lograron entrar fueron absorbidos por la oscuridad. No era solo una sombra invisible, sino un profundo abismo lleno de llantos, rechinar de dientes y desesperación, sin salida. El lamento resonó, rebotando en mi corazón como cuchillas heladas. En cuanto a quienes lograron entrar corriendo, cuando la última puerta se cerró tras ellos, quedaron envueltos en un mar de luz. Ríen, cantan, se llenan de una alegría indescriptible. Los veo abrazando a Dios. Veo a los niños en brazos de ángeles, una paz que nunca he visto en la tierra. Ese contraste es al mismo tiempo aterrador y magnífico, como una campana final que despierta a todas las almas que aún dudan entre la luz y la oscuridad. Inmediatamente, la repentina sensación de dolor al regresar a mi cuerpo fue indescriptible, un dolor como si miles de agujas me atravesaran cada célula. El peso de mi cuerpo me arrastraba hacia abajo como si toda la fuerza del universo se centrara en mí. La cabeza me daba vueltas y mi mente estaba nublada, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Abrí los ojos y vi que estaba tumbado en una habitación de hospital completamente blanca. La luz entraba a raudales por la ventana, pero todo a mi alrededor parecía borroso y distante. Los ruidos fuertes, las conversaciones lejanas y el rítmico sonido de la maquinaria llenaban el aire. Me giré y vi al médico y a la enfermera, que me observaban con preocupación. Sus expresiones parecían indicarme que no sabían dónde había estado todo este tiempo. Es extraño, pero al despertar, sentí que este mundo había cambiado por completo.
Todo lo que tenía delante ya no era igual. Sentía una sensación de desconcierto, como si ya no perteneciera a este lugar. Todo a mi alrededor, incluso las cosas familiares, parecía débil y sin sentido, y podía sentir claramente la pesadumbre en mi alma. Sentía el corazón oprimido como una roca gigante. Sentía como si acabara de presenciar algo más grande, más importante y más desesperado de lo que jamás hubiera imaginado. El miedo aún persiste en mí, pero también siento una extraña sensación de alivio. Es como si me hubieran dado una segunda oportunidad, pero el precio es demasiado alto. Las visiones que he tenido siguen atormentándome como si fueran la única verdad. No puedo olvidar el horror de quienes quedaron atrás, las almas desesperanzadas que claman en la oscuridad. No puedo olvidar a los niños atrapados en la trampa tendida por el enemigo. No puedo olvidar a las familias, las iglesias destrozadas por la falta de escucha y preparación. El dolor de lo que he presenciado me quema el corazón con una profunda responsabilidad. No puedo guardarme esas visiones. Esas imágenes no son solo escenas lejanas, sino una advertencia para todos. No puedo quedarme en silencio, observando lo que sucede sin alzar la voz. Debo compartir lo que he visto, para advertir sobre la urgencia, sobre nuestra negligencia, sobre la necesidad de estar preparados, especialmente para las generaciones más jóvenes. Cierro los ojos una vez más, no porque esté cansado, sino porque sé que me enfrento a una misión que no puedo rechazar. La puerta de la gracia aún no está completamente cerrada, y sé que necesito salir para estar con quienes aún no han escuchado ese llamado final, porque ahora tengo una responsabilidad mayor que mi propia vida o muerte. Sé que lo primero que debo hacer al despertar es reflexionar sobre mi vida y sentir la necesidad de limpiar mi casa espiritual. Empiezo con arrepentimiento por la negligencia de mi pasado, las horas de oración apresuradas y las veces que me salté las sesiones de estudio bíblico familiar por asuntos personales. Me doy cuenta de que cada día que pasa, pierdo la oportunidad de ser un ejemplo para mis hijos. Con todo mi corazón, pido perdón a Dios y estoy decidido a nunca descuidar la oración, a no dejar que los momentos con Dios se conviertan en distracciones. Paso más tiempo con mi familia, orando con fervor y concentrándome en nutrirlos con la palabra de Dios. De igual manera, he cambiado por completo mis prioridades. Antes, me dejaba llevar fácilmente por el trabajo, las relaciones sociales y las cosas efímeras, olvidando a veces que esta vida no lo es todo. Dios y la eternidad ahora son mi máxima prioridad. Cada decisión, cada acción mía, debe estar guiada por el deseo de agradar a Dios y ayudar a quienes me rodean a reconocer la urgencia de prepararme para el día final. No solo tengo que cambiar mi vida personal, sino que también debo tomar medidas más concretas para proteger a mis hijos, especialmente a los míos. He comenzado a luchar espiritualmente por ellos con una nueva seriedad y urgencia. Todas las noches, dedico tiempo a orar por ellos, pidiéndole a Dios que los proteja de los ataques del enemigo. Les enseño versículos bíblicos, ayudándoles a comprender el valor de la vida en Cristo y la necesidad de proteger sus almas de las influencias negativas. También he empezado a limitar su exposición a medios negativos, juegos violentos o contenido dañino, y en su lugar, animo a realizar actividades positivas que les ayuden a crecer en el Señor. Sin detenerme ahí, también comencé a compartir mi historia y las visiones que tuve con otros padres de la Iglesia. Quiero que comprendan que el tiempo se acaba y que debemos actuar ahora mismo para proteger a nuestros hijos de las influencias del mundo que los rodea. Debemos ayudarlos a comprender la urgencia de vivir conforme a la palabra de Dios y preparar sus almas para su regreso. También comencé a participar en actividades de la Iglesia, especialmente en las relacionadas con niños y familias. Inicié clases bíblicas, sesiones de oración para niños y organicé actividades para ayudar a padres e hijos a aprender juntos sobre Dios. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo las próximas generaciones se quedan atrás sin hacer nada. Cada vez que veo familias en la Iglesia, pienso en las almas jóvenes que necesitan protección y guía. Reescribo mi historia y la comparto con todos, con la esperanza de que las visiones que he tenido sirvan de advertencia para todos,
para que no solo vivamos para nosotros mismos, sino también para las generaciones futuras. Aunque he cambiado, aunque he actuado, aún no puedo olvidar el mensaje urgente que recibí en la visión: el enemigo ataca a los niños. Como adultos, ya no podemos permanecer indiferentes. Actuar ahora no es una opción, es una cuestión de supervivencia. No podemos permitir que los niños sean arrastrados a este mundo sin la protección de Dios. Mi experiencia cercana a la muerte, las visiones que presencié, son una clara evidencia de la urgencia de este momento. Los enemigos saben que el tiempo se acaba y están haciendo un esfuerzo concertado para atacar a la juventud mediante la tecnología, la educación distorsionada y las influencias negativas que pueden imponer. Si no despertamos y luchamos, ¿cuál será el destino de nuestros hijos? Por lo tanto, los insto a despertar y actuar hoy. No permitan que nuestra negligencia los haga sufrir las consecuencias en el futuro. No permitan que seamos quienes los abandonen en la oscuridad de este mundo. Hagamos todo lo posible por protegerlos, guiarlos hacia Dios y asegurar que la puerta de la gracia no se cierre para esta generación.